Réplica al Sermón de los Arrianos. San Agustín. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. 1. Con esta disertación respondo a la anterior exposición de aquellos que, confesando en verdad a nuestro Señor Jesucristo como Dios, sin embargo no quieren confesarle verdadero Dios y único Dios juntamente con el Padre. Pretenden que admitamos dos dioses de diversa y distinta naturaleza, uno verdadero y otro no, contra lo que está escrito: escucha, Israel, el Señor, tu Dios, es un único Dios. Si quieren entender este texto como dicho del Padre, se sigue que Cristo no es Señor Dios nuestro, y si lo entienden del Hijo, el Padre no sería Dios y Señor nuestro, pero si lo aplican a los dos, sin duda alguna el Padre y el Hijo son un solo Señor Dios nuestro. Y lo que está escrito en el Evangelio: para que te conozcan a ti, único verdadero Dios, y al que enviaste, Jesucristo, se ha de entender como si se dijera: para que a ti y al que enviaste, Jesucristo, os conozcan como único verdadero Dios, pues el apóstol Juan también afirmó de Cristo: Él es el verdadero Dios y la vida eterna. 2. Asimismo, cuando sostienen que Cristo fue constituido antes de todos los siglos por voluntad de Dios y Padre suyo, se ven obligados a confesar que el Hijo es coeterno al Padre. Pues si alguna vez el Padre estuvo sin el Hijo, antes de existir el Hijo se dio algún tiempo en el que el Padre estaba solo sin el Hijo. ¿Y cómo sería el Hijo antes de todos los siglos, cuando antes que Él existía un tiempo en el que el Padre estaba sin el Hijo? Finalmente, si el Hijo existía antes de todos los tiempos, pues no de otro modo se ha de entender: en el principio existía el Verbo, y todo fue hecho por el 4, y puesto que el tiempo no puede darse sin ciertos movimientos de la criatura, también confesamos que por el Hijo fueron hechos los tiempos, ya que por Él fueron hechas todas las cosas. Sin lugar a dudas el Hijo es coeterno al Padre. Pero añaden: fue constituido por voluntad del Padre, para no decir que es Dios de Dios, igual, engendrado y coeterno. Aunque en ninguna parte lean que el Hijo fue constituido antes de todos los siglos por voluntad del Padre, sin embargo lo afirman, para que parezca que la voluntad del Padre, por la que, según sostienen, fue constituido, es anterior a Él. Su modo de argumentar suele ser este. Preguntan si el Padre engendró a su Hijo queriéndolo o no queriéndolo, para que si se responde, queriéndolo, puedan arguir: luego la voluntad del Padre es anterior. Pues, ¿quién podrá decir que el Padre engendró en contra de su voluntad? Pero para que sepan que dicen vaciedades, también nosotros vamos a interrogarles: Dios Padre es Dios, queriéndolo o no queriéndolo. No osarán decir que no quiere ser Dios. Luego si responden que es Dios queriéndolo, de este modo habrá que excluir su vanidad, ya que se puede afirmar que la voluntad del Padre es anterior a Él mismo. ¿Podrá decirse algo más demencial? Coeterno con el Padre. 3. Luego dicen que el Hijo, por su propia virtud, aunque por voluntad y precepto del Padre, hizo de la nada lo celeste y lo terrestre, lo visible y lo invisible, lo corpóreo y lo espiritual. Por tanto, hay que preguntarles si también el Hijo ha sido hecho por el Padre sin algo existente, es decir, de la nada. Si no se atreven a sostener esto, luego es Dios de Dios y no hecho por Dios de la nada, lo cual indica la existencia de una y misma naturaleza en el Padre y en el Hijo. Pues ni el hombre, el animal, el ave, el pez pueden engendrar hijos de su misma naturaleza, y Dios no pudo. Pero si se atreven a arrojarse al profundo precipicio de su impiedad, diciendo que el Hijo unigénito fue hecho de la nada por el Padre, busquen por medio de quien el Hijo ha sido hecho de la nada por el Padre. No pudo ser hecho por medio de sí mismo, como si ya existiera antes de ser hecho, de modo que Él fuese por quien Él mismo sería hecho. ¿Y qué necesidad había de que fuera hecho el que ya existía? ¿O cómo fue hecho para que existiese el que ya existía antes de ser hecho? Por último, si el Padre lo hizo por medio de otro, ¿quién es este otro, puesto que todo fue hecho por Él? Sí, pues, el Padre le hizo sin ningún mediador. ¿Cómo el Padre ha hecho algo sin ninguno, cuando por el Hijo, es decir, por su Verbo, todo fue hecho? Dios de Dios, engendrado, no creado. 4. Dicen: ya antes de hacer todo fue constituido Dios y Señor, Rey y Creador, que por naturaleza tiene presciencia de todo lo futuro y para crear atiende en todo el mandato del Padre. Por voluntad del Padre descendió del cielo y vino a este mundo, como Él mismo lo afirma: no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Quisiera que me digan esto si admiten dos creadores. Si no se atreven, porque solo hay uno, pues de Él, por Él y en Él son todas las cosas. Ciertamente un solo Dios es la Trinidad, y como es un solo Dios, también es un solo Creador. ¿Qué es lo que dicen cuando afirman que el Hijo creó todo por mandato del Padre? ¿Acaso el Padre no creó, sino que ordenó al Hijo que creara?
Piensen estos, que sienten carnalmente, con que otros verbos, palabras, el Padre mandó a su único verbo. Construyen en la ficción de su corazón como dos sujetos, aunque al lado el uno del otro, sin embargo, cada uno de ellos ocupando su lugar, uno mandando y otro obedeciendo. No entienden que el mandato mismo del Padre, para que todo fuera hecho, es el verbo del Padre, por quien todo fue hecho. No se puede negar que el Padre envió al Hijo. Pero consideren, si pueden, cómo le envió, pues vino él con el Hijo. ¿Por ventura ha mentido el que dijo, no estoy yo solo, ya que mi Padre está conmigo? Entiendan, sin embargo, el ser enviado como les plazca, ¿acaso han de tener distinta naturaleza por el hecho de que el Padre envía y el Hijo es enviado? A no ser que el Padre humano pueda enviar al Hijo humano, ambos de la misma y única naturaleza, y Dios no pueda enviar a su Hijo. Pues el hombre que es enviado se separa del hombre que le envía, lo cual es imposible en Dios. Así, el fuego envía su esplendor, y este, que es enviado, no puede separarse del fuego que lo envía. Aunque también este ejemplo, puesto que se trata de una criatura visible, no es aplicable del todo a este tema. Pues cuando el fuego envía su esplendor, éste llega más lejos que aquel. Luego el esplendor que es enviado por el fuego como luz, si pudiera hablar, ciertamente no podría decir con verdad en la pared a la que ha llegado sin el fuego que me ha enviado está conmigo. Pues como esta misión del Hijo, que viene del Padre, sea del todo inefable, y no pueda ser comprendida por inteligencia alguna, estos son incapaces de demostrar de aquí que el Hijo sea de distinta e inferior esencia, puesto que no se demuestra que el hombre enviado por otro hombre por eso tengan diversa naturaleza el que envía y el que es enviado. Un solo Dios, un solo Creador. También esto puede ser entendido en cuanto que se diga que el Hijo es enviado por el Padre, porque el Hijo se apareció en carne a los hombres y el Padre no. Pero, ¿quién puede ser enviado a dónde está? Pues, ¿en dónde no está la sabiduría de Dios, que es Cristo, de la cual se lee, abarca vigorosamente del extremo al fin y dispone con suavidad todo? ¿Cómo también el Hijo está en todas partes? ¿Cómo había de ser enviado a donde antes estaba sino apareciendo como antes no había aparecido? Asimismo leemos que el Espíritu Santo ha sido enviado, el cual, ciertamente, no asumió la naturaleza humana en la unidad de su persona. Ni solo es enviado por el Hijo, como está escrito, cuando yo me vaya, os lo enviaré, también es enviado por el Padre, como se lee, el Padre os lo enviará en mi nombre. De donde se sigue que ni el Padre sin el Hijo ni el Hijo sin el Padre envían al Espíritu Santo, sino que ambos juntamente lo enviaron. Pues las obras de la Trinidad son inseparables. Únicamente del Padre leemos que no fue enviado, pues solo Él no tiene autor de quien sea engendrado o de quien proceda. Y así, no por la diversidad de la naturaleza, sino por la misma autoridad, de solo el Padre no se dice que sea enviado. Pues el esplendor o el calor no envían al fuego, sino que el fuego envía al esplendor o al calor. Aunque estas cosas sean muy desemejantes y en las criaturas espirituales y corporales no se encuentra algo que con justicia pueda ser comparado a la Trinidad, que es Dios. Los arrianos y la herejía apolinarista. 5. También dicen, y porque entre todos los grados de los seres espirituales y racionales parecía el hombre algo inferior a los ángeles a causa de la condición y fragilidad del cuerpo, para que no se creyera vil y por eso desesperase de su salvación, el Señor Jesús, honrando su hechura, se dignó asumir la carne humana. Así, manifestó que el hombre no es un ser despreciable, sino precioso, como está escrito, grande y precioso es el hombre. Y por eso solo al hombre se ha dignado hacer heredero de su padre y coheredero suyo, de modo que el que menos recibió en la naturaleza tuviera más en el honor. Afirmando esto, quieren entender que Cristo asumió la carne humana, pero sin alma humana. Esta es la típica herejía de los apolinaristas. Mas también estos, a saber, los arrianos, vemos que sostienen en sus escritos no solo que se dan diversas naturalezas en la Trinidad, sino que Cristo carece de alma humana. Pero esto aparecerá con mayor claridad en lo que sigue de esta refutación. Ahora, a las palabras que hemos transcrito, respondemos, recordándoles el texto de la epístola a los Hebreos, referente a Cristo, lo rebajaste un poco respecto a los ángeles. También vean que no se aplica a la diversidad y desigualdad de la naturaleza del Padre y del Hijo lo que se dijo, el Padre es mayor que yo, sino más bien a que fue hecho algo inferior a los ángeles por la debilidad en la forma de siervo, en la que pudo padecer y morir. Cristo es Dios y hombre. 6. Asimismo afirman, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. El que por voluntad del Padre asumió la carne,
también por voluntad y precepto paterno vivió en un cuerpo, como él mismo lo dice, descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Él mismo, por voluntad del Padre, fue bautizado a los 30 años, se manifestó por la palabra y el testimonio del Padre 16, por voluntad y mandato del Padre predicó el Evangelio del reino de los cielos, como él mismo lo atestigua. Es preciso que predique el Evangelio en otras ciudades, para esto he sido enviado. Y en otro lugar, él me ordenó lo que he de decir o lo que he de hablar. Y así, por voluntad y precepto del Padre, se encaminó con prontitud a la pasión y muerte, como él lo testifica: Padre, pase de mí este cáliz, sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. También lo afirma el apóstol, hecho obediente al Padre hasta la muerte, y una muerte de cruz. Con estos testimonios de la Sagrada Escritura, ¿qué otra cosa pretenden sino persuadir que precisamente el Padre y el Hijo tienen distintas naturalezas, puesto que el Hijo se muestra obediente al Padre? Sin embargo, esto no lo dicen de los hombres, porque el hombre Hijo sea obediente al hombre Padre, no por eso ambos tienen diversa naturaleza. El Verbo se hizo hombre. Puede que esto mismo que dice Jesús, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, se refiera a lo que hizo el primer hombre Adán, del que dice el apóstol: por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así se transmitió a todos los hombres, en el cual todos pecaron, que, por hacer su voluntad y no la del que le creó, sometió a todo el género humano a la propagación viciada de la culpa y de la pena. Por el contrario, aquel que nos iba a librar no hizo su voluntad, sino la del que le envió. Así, pues, en este lugar se dice su voluntad a la voluntad propia, que obra contra la voluntad de Dios. Pues cuando obedecemos a Dios, no decimos que hacemos su voluntad por aquella obediencia renuente, sino por la que queremos cumplir la divina, y sí, porque queremos, la cumplimos, como no haremos nuestra voluntad, a no ser que la Escritura la llame nuestra, pues la entiende como propia por ir contra la voluntad de Dios. Adán tuvo esta voluntad para que muriésemos en él, no la tuvo Cristo para que viviéramos en él. De la naturaleza humana, en efecto, se puede decir con toda certeza que por la desobediencia se da en ella voluntad propia, opuesta a la voluntad de Dios. Por lo que se refiere a la divinidad del Hijo, una idéntica es la voluntad del Padre y del Hijo. Bajo ningún aspecto puede ser diversa la voluntad, donde la naturaleza de la Trinidad inmutable es única. El mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, no hizo su propia voluntad, que es contraria a la de Dios, porque no era solamente hombre, sino Dios y hombre. En él, por admirable y singular gracia, la naturaleza humana pudo estar limpia de todo pecado. Por la cual afirma: descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Por esta razón fue tan grande su obediencia, que careció totalmente de pecado el hombre que llevaba, porque había descendido del cielo, es decir, porque no era solamente hombre, sino también Dios. Así manifestó que era una sola persona en dos naturalezas, a saber, Dios y hombre, ya que si constituyera dos personas, comenzaría a existir una cuaternidad y no una trinidad. Pero porque tiene dos sustancias, aunque sea una sola persona, por eso lo dicho, descendí del cielo, se refiere a la excelencia de Dios, y lo que se añade: no para hacer mi voluntad, a causa de Adán que hizo la suya, se refiere a la obediencia del hombre. Cristo es ambas cosas, a saber, Dios y hombre, y en cuanto hombre, se aprecia en él la obediencia, que es contraria a la desobediencia del primer hombre. Por eso dice el apóstol: como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre muchos serán constituidos justos. La misma persona es Dios y hombre. Ni porque se dijo, del hombre, apartó a Dios el que asumió al hombre, pues, como dije y hay que recalcarlo mucho, es una sola persona. Pues el único Cristo es siempre Hijo de Dios por naturaleza e Hijo del hombre, ya que por gracia asumió en el tiempo la naturaleza humana. Ni la tomó de modo que primero fuese creada y después asumida, sino que fue creada en el mismo momento de asumirla. Y por la unidad de la persona en la doble naturaleza se dice que el Hijo del hombre descendió del cielo, aunque su naturaleza humana fuera tomada de aquella Virgen, que vivía en la tierra. También se dice que el Hijo de Dios fue crucificado y sepultado, aunque no padeció esto en la divinidad, por la que el unigénito es coeterno al Padre, sino en la debilidad de la naturaleza humana. Pues él mismo dijo, según leemos, que el Hijo del hombre descendió del cielo. Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. Pero también todos confesamos en el símbolo que el Hijo unigénito de Dios fue crucificado y sepultado. De ahí que el apóstol escribiera:
si le hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. El bienaventurado apóstol enseña la unidad de persona de nuestro Señor Jesucristo, que consta de doble naturaleza, divina y humana, de modo que cualquier vocablo de una se atribuye a la otra, los divinos a la humana y los humanos a la divina. El apóstol manifiesta esto cuando nos exhorta a la humildad misericordiosa con el ejemplo de Cristo. Tened el mismo sentir, dijo, que tuvo Cristo Jesús, quien, existiendo en la forma de Dios, no consideró usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre, se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por ello, pues, el nombre de Cristo se encuentra escrito en la profecía: Dios, el Dios tuyo, te ungió con el óleo de la alegría entre tus compañeros. Luego a la realidad de la encarnación pertenece lo que se dijo: tomó la forma de siervo, presentándose en la condición de hombre, que por cierto comenzó en el tiempo a tener esa condición. Pero también del mismo Cristo se afirmó: existiendo en la forma de Dios, pues, en verdad, existía en la forma de Dios antes de asumir la forma de siervo, cuando aún no era hijo del hombre, sino hijo de Dios, igual al Padre por naturaleza, no por usurpación. Nada tuvo que usurpar para ser exaltado, así había nacido. Esta es la verdad. Pues todavía no existía Cristo, que comenzó a ser cuando se humilló, no perdiendo la forma de Dios, sino tomando la forma de siervo. Y si preguntamos, ¿quién es el que, existiendo en la forma de Dios, no consideró usurpación ser igual a Dios? El apóstol nos responde: Cristo Jesús. Luego también aquella divinidad recibe el nombre de esta humanidad. Asimismo, si preguntamos, ¿quién se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz? Con toda precisión se responde: aquel que, existiendo en la forma de Dios, no consideró usurpación ser igual a Dios. En consecuencia, también esta humanidad recibe el nombre de aquella divinidad. Así, pues, aparece el mismo Cristo, coloso de doble naturaleza, bajo un aspecto, obediente, bajo otro aspecto, igual a Dios, bajo un aspecto, hijo del hombre, bajo otro aspecto, hijo de Dios, bajo un aspecto dice: el Padre es mayor que yo, bajo otro aspecto, yo y el Padre somos uno, bajo un aspecto no hace su voluntad, sino la del que le envió, bajo otro aspecto dice: como el Padre resucita a los muertos y los vivifica, así también el Hijo a los que quiere vivifica.